Esta es la primera del camino, Newell Falls, del Waterfalls Way. Y allí voy a grabarla de cerca. Y ahí se ve como una especie de arco iris con las salpicaduras del agua. Precioso. El sendero está cerrado, así que estas cataratas no las voy a ver. Pues nada, otra vez será. Como una representación de una antigua fábrica y granja. Allí al fondo se ven coches antiguos y tractores. Por aquí la vaquita, el carnero y las ovejitas. Y esto es Urunga. Es un tranquilo pueblo costero ubicado en la costa sur de Coffs, en la confluencia de los ríos Belinger y Kallang, conocido por su espectacular paseo marítimo elevado. El pueblo es una base encantadora para descubrir el increíble paisaje costero y fluvial y la asombrosa diversidad de vida silvestre que habita la zona. Este es el último punto en mi viaje hacia el sur. A partir de ahora empezaré de nuevo a retornar hacia el norte. Todo esto son cangrejos. Cangrejos con la concha azul.
Con una ubicación ideal para explorar los pequeños pueblos costeros y las reservas naturales de Nueva Gales del Sur, Coffs Harbour atrae tanto a los viajeros independientes como a familias con sus extensas playas y oportunidades de aventura. Aquí hay algo para todo el mundo, desde avistamiento de ballenas y excursiones en medio de la naturaleza hasta el parque de diversiones Big Banana Fun Park. Se encuentra ubicada al norte de Nueva Gales del Sur. Se encuentra a 540 kilómetros al norte de Sídney y 385 kilómetros al norte de Newcastle. Me voy a quedar 2 noches, por lo menos. Me sale a $20 la noche. Los kayaks son gratuitos, están incluidos. Y por ahí hay como una especie de playita o está el embarcadero para tirarse al agua si uno no quiere tocar el fondo, porque estamos en un lago. Allí está la cocina, que está genial. Después lo enseño las instalaciones. Me echaré dentro de un ratito. Y aquí tiene para hacer la fogata y para sentarse alrededor.
Son duchas exteriores. Y ahora vamos a ver la cocina. Todo el servicio. La decoración muy bonita. Llena de libros también. Como normal. Los ventiladores. La barbacoa. Fregadero. Microondas. Tostadora. Y agua. Qué manera más bonita de cocinar, ¿no? Vean las patitas. Aquí para hacer una hoguera, rodeado de los troncos para que se puedan sentar la gente. Y ahí hay más baños y la ducha. Wow, increíble. Hoy el día ha estado lloviendo y he decidido quedarme aquí en este camping porque es tan económico y además lo tengo todo para mí, que ahí estoy con mi ordenador y con mi hornilla para comer, lo tengo todo aquí y la camper ahí la tengo aparcada, como veréis, así que creo que me voy a quedar incluso un día más porque se está tan relajado aquí. Por ahí al fondo está mi paella. Bueno, y hoy voy a hacer aquí en el camping una paella. Ya se lo he dicho a todos los campistas que voy a hacer una paella que a las 5:30 de la tarde estará preparada. Y que si quieren pueden hacer una donación por cada plato que cojan. Así que bueno, ya os contaré a ver cómo sale. Por ahí al fondo está mi paella. Y si os ha gustado este vídeo de hoy, como ya sabéis, suscribirse a mi canal y activar la campanita. ¡Chao!